por eso digo, siempre de lo malo hay algo bueno, siempre todo pasa por algo y siempre ves rescatando de lo que te pase, que tú en ese momento consideras que es malo, siempre trae algo consigo bueno, siempre. Porque la vida es eso, pues, bueno. Te trae mensajes, te trae propósitos, te trae esa dirección que sí o sí tiene que ser, por alguna razón. Los ciclos de la vida, para quien haya visto o haya entendido un poco de que esto tiene que ver con lo que es el universo y las dimensiones y todo este tema metafísico, ocurre. O sea, piensen ustedes que todo lo que te pasó a ti, en tu vida, y a ti y a mí, fue necesario para que existiera este momento. Así de simple, así se resume. Hola, espero que estés muy bien. Hoy te presentamos la tremenda entrevista que realizamos a José Luis González, dueño de Constructora Vanrom. A puertas de cumplir 30 años, se ha convertido en un grupo de empresas que se dedican en conjunto al rubro de la construcción. José Luis nos recibió en la reconstrucción de su hotel y spa llamado Aguas del Monte, ubicado en la comuna de Tomé, que fue afectado recientemente por la pandemia y devastado por completo en los pasados incendios que afectaban a la región. Aquí te dejo una fotografía de cómo era su resort y cómo está levantando nuevamente su sueño. En esta entrevista encontrarás un ejemplo de superación ante las adversidades que se nos presentan y la motivación constante por no dejar caer el ánimo en estas situaciones. Aprovecho de darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube, Construin. Desde ya te agradezco que estés mirando esta entrevista, nos ayudas dejándonos un like, comentando qué te gustó más y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Corre video! Acá de la zona, y finalmente ellos cuando se casan se van a Tomé y a los pocos años se fueron a Penco. ¿Ya? Mi papá era maestro y trabajaba en la textil de Tomé, Tomé era famoso por sus paños. Y ahí luego se fue a Penco porque allá estaba el papá de mi mamá trabajando en la Fanalosa, la fábrica de loza y sanitarios. Y bueno, estando viviendo ahí, mi madre queda embarazada y cuando yo vaya a dar a luz, como todas las cosas han sido difíciles, mi mamá llegó al hospital regional de Conce y no se la pescaron, weón. Le dijeron que no, que... ¿Y por qué? ¿Qué onda? Porque era el 31 de diciembre, el día del año nuevo, bueno, el 1 de enero. Entonces llegó allá, el 1 de enero, en la mañana de madrugada, con dolores de parto, y le dijeron que no, que lo que ella tenía era producto del bailoteo y los tragos que ella se había tomado. Pucha, bueno, y no era así, pues mi mamá, yo le dije, mamá, pero seguro que te tomas. No, hijo, ¿cómo se te ocurre? No era así. Bueno, en ese tiempo había un tren que iba de Concepción a Tomé por la costa y llegaba hasta Chillán, el tren de la costa. Ya. Que pasaba por Tomé, Dichato, Colema y llegaba a Chillán. Entonces tomaron ese tren en la mañana y fueron a Tomé porque en Tomé obviamente tenían amigos, que es de acá, ellos eran de acá de Tomé. De hecho, ese mismo día, a las pocas horas de haber ido al hospital regional, yo nací acá en Tomé. Un 1 de enero del año 63. Y obviamente después volvimos a Penco. Y ahí pasó mi infancia hasta los 8 años. Mi padre era obrero de Fanalosa, pero él tenía dos oficios, era gaffiter y ojalatero. Entonces hacía lo que llaman los viejos pololos. Perfecto. Entonces, aparte de trabajar en la fábrica, hacía pololo. Y bueno, ese lugar donde yo me crié era una casa que estaba en la calle Alcázar, miraba al mar y era una quinta. El único problema es que no tenía agua, como te contaba en ese tiempo. El agua no era llegar y abrir un grifo y agua, o tener alcantarillado. No había agua, no había alcantarillado. La mayoría de las calles en Penco eran de tierra. Habían dos calles que eran pavimentadas que atravesaban Penco, que era el camino que pasaba para Tomé. Pero era un mundo mágico, porque vivíamos en un cerro nosotros y yo tenía todo el cerro de jardín para mí, para jugar. Con mis amigos salíamos así como no sé si viste Tom Sawyer, la historia de Tom Sawyer.
Sí. Yo salía en la mañana, comía y volvía cuando me daba hambre nomás. Entonces mi vida transcurrió en un mundo muy lindo. Luego mi viejo, justamente por las incomodidades de la casa, arrendó una casa en Hualpencillo. Nos fuimos a Hualpencillo a los 8 años. Ya esa casa tenía obviamente todo. Y ahí estudié yo en una escuela que estaba a metros de la casa, pero también estaba a metros de una población mala, weón, en la población de emergencia. Se llama la población de emergencia. Y ahí hay otro hito, pues, weón, de los que tú marcas. ¿Por qué? Como este hito que yo me vine a vivir solo. ¿Ya? Cuando yo llego allá, los cabros eran malos, pues, weón, malos. No sé, pues, weón, yo andaba con mi pancito y puta te lo quitaban nomás, pues, weón. O si ibas ahí comiendo una manzana, te la quitaban y le mandaban una mordiscada y te la entregaban si eran buena onda, si no se la llevaban. O te agarraban las patillas y te decían taxi, te levantaban ahí, weón, taxi, y yo aquí taxi. Y había que decir la clave que era ocupado para que te soltaran. Y si tú no te sabías la clave, te soltaban, pero te mandaban la patada eran malos, pues, eran lo que hoy día llaman bullying y toda esa weá, antes era peor. Entonces pasaron un par de eventos ahí, medios tristes en ese tiempo. Te estoy hablando de la época de la Unidad Popular, entre el año 70, 73. Nos daban leche, bueno, por mucho tiempo nos dieron leche, en un jarro que tú andas trayendo en el buzo aquí, un jarro plástico, celeste. Te daban leche con cuáquer y unos galletones grandotes, bien ricos. Esos eran los desayunos, pero aparte de eso, todos los meses te daban 3 kilos de leche en nylon, que me acuerdo que aparecían un par de manos, siempre miraba que decía un tac. ¿Y qué pasaba? Que yo cada vez que iba con mi leche me la salían a quitar en el pasaje llegando a mi casa, po. Los mismos cabros del colegio, malos, po. Entonces uno habla de hoy día la gente mala, weón, los bullying y toda esa weá, siempre ha existido cabros malos, desordenados. El asunto es que yo llegaba llorando a mi casa y en una oportunidad mi mamá le dice a mi papá, oye, ¿sabes qué? A mí me decían Chito en la casa. De nuevo le pegaban al Chito, llegó llorando. Mi papá comiendo, me recuerdo, había llegado a la pega y le dice, ya, yo voy a solucionar ese problema, tranquila. Y yo escuché eso, pues, bueno. Y yo me alegré y dije, mi papá va a ir a donde está bueno, le va a sacar la cresta, va a ir donde los papás, a hablar con ellos. Dije, Me va a defender. me va a defender, pues, bueno. ¿Qué es lo que querías tú, pues, yo, bueno, si le está pasando algo constantemente a tu hijo, pues? Bueno. Mi padre terminó de comer, yo me olvidé, de repente me dice, oye, indio, ven, oye, tu mamá me contó, man, que de nuevo te pegaron. Sí. Ya me dijo, mira, lo que yo te voy a decir, no quiero que te olvides de lo que yo te voy a decir, pero escúchame, la próxima vez que tú llegues aquí llorando porque te pegaron, yo te voy a sacar la cresta. Nunca me voy a olvidar de eso. Nunca. Y yo creo que, como te decía, es un hito porque a mí me sirvió también para aprender de que uno tiene que buscar la forma siempre de superar solo sus dificultades. Y hay un tema que aquí tiene que ver con algo histórico, de evolución del ser humano. Entonces, yo creo que mi padre, que era muy sabio, era un maestro gafitero escalatero, fue quien me empezó a entregar esas herramientas, pues, bueno, a mostrarme quizás cómo... A ser independiente, a solucionar los problemas. No, bueno, cómo ser yo, ¿cachai? Cómo puta, solucionar los problemas de una forma más fácil. Que las herramientas igual las tenías tú, eso es lo que te... Claro, y lo otro es el tema valórico, pues, bueno. Mi padre era maestro, ojalatero, y me entregó esos valores de decir siempre la verdad, bueno, ¿cachai? De la honestidad, de la transparencia, bueno, de la disciplina. Todos esos valores, incluido este, que es, eres tú, lo que te decía, tú primero, o sea, tú, pero si siempre te están protegiendo, bueno, eso no te hace bien, y hay un momento en que tú tienes que ser tú. Oye, entonces, 7 años. ¿y qué pasó después, pues?
La siguiente vez que te hacían la del colectivo. Me seguían pegando, pues, weón. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que me empecé a defender. Y la vez que me defendí, me recuerdo la primera vez que yo me defendí, me tiré contra un cerco, no quería soltar la leche, pues, weón, y tiraba patada. Me cortaron con un gilet las hojas, o sea, las bolsas de nylon por abajo y me quedé con las puras bolsas de nylon y la leche en el suelo. Pero no sellaron la leche. Oye, ¿te tenían a cargo entonces? No, me tenían a cargo. Bueno, y aquí viene otro hito más, pues, weón. Mi papá, cuando estaba en octavo básico, yo vivía en el industrial de Hualpencillo. En el industrial de Hualpencillo habían especialidades, oficios, gaffiter, ojalatero, mecánico tornero. ¿Tú estabas en el HBL? Sí, en Hualpencillo. Ah, ya. Y resulta que yo iba a ir a postular allá. Mi papá llegó a mitad de año cuando estaba en octavo con un prospecto para ir a los salesianos y me dijo que tenía que dar prueba a los salesianos. Ya. Y mira, vamos por acá, muchachos. Sí. Y el tema es que yo no tenía pensado ir a los salesianos porque habían 6 octavos cuando estaba en la escuela 41, 6 octavos. Y se armó un curso de los que querían preparar la prueba para ir a los salesianos, porque eran hartos en ese tiempo. Los salesianos era un colegio, no sé cómo hoy día estará, pero en ese tiempo era topísimo en el sentido de que se pagaba en función de los recursos que uno tuviera. Pues, o sea, estabas tú estudiando con niños de buen nivel y uno era piñiñento. Y se pagaba en función de lo que ganaba el viejo. Entonces mi viejo, bueno, fue. Pero el problema era que yo no era estudioso, yo no estudiaba. Entonces me tocó empezar a preparar esa prueba, a solicitud de él. Y la suerte fue que cuando me puse a estudiar, me empezó a ir bien y resultó que del colegio quedamos como 3 o 4, de toda la escuela quedamos como 3 o 4 las salesianas y entre esos yo. Y ahí en ese colegio a mí me cambió la vida. Me aprendí hasta a lavar la oreja, weón, bien. Porque te revisaban el pelo, te mandaban para la casa cuando tenías el pelo largo, la disciplina, el refuerzo de los temas valóricos fue potente, mi relación con otros tipos de compañeros, los profesores, bueno, tengo los mejores y más lindos recuerdos. Y de ahí, bueno, yo me fui a los salesianos porque quería estudiar el área industrial. Y resultó ser que dentro de la evaluación que te hacen en el segundo medio, me dijeron que yo tenía actitud para científico humanista en el liceo. Así que seguí estudiando y yo lo que quería rápido era tener un título para trabajar con mi papá, porque nosotros éramos, imagínate, nosotros vivíamos en una casa en Hualpencillo que tenía 36 metros cuadrados. 2 dormitorios, chicos. Uno mi papá, mi mamá y el otro 4 hermanos en litera. Ustedes eran cuatro hermanos. 4 hijos. 4 hijos. Y entonces fue muy, muy complejo eso. Entonces lo que yo más quería era... ¿Y tú cuál eras? ¿El primero, el segundo, tercero? Era el primero de mi papá, pero el segundo de mi mamá, porque mi mamá había sido mamá soltera. Pero del grupo familiar somos 4, más mi hermana mayor, que hija de mi mamá nomás, 5. Ya. Y bueno. ¿Cómo entraste a la universidad? Di prueba y quedé en la U de Conce estudiando ingeniería civil, el plan común. Y yo quería estudiar construcción, dale con la UA de la construcción. Pero lo que entiendo ahí es que tu papá marcó el precedente de dónde tú querías estudiar, pensando, yo creo, en ayudar a tu viejo, así como... Mira, hay 2 personas papá, ¿no? que yo admiro en este mundo. La persona que más admiro en este mundo es mi abuelita, que es una historia para un capítulo entero. Mi abuelita vivía aquí al frente, como les dije, en un campo sola. Ella era partera, arreglaba hueso, santiguaba, vivía sola en una casa de adobe, sola. Y era un ángel, era una persona, un ser que hoy día yo jamás he visto a alguien como ella, y es el ser humano que más admiro. Mi abuelita Juana, la mamá de mi padre. Y después en admiración viene mi padre, mi
Mi viejo, bueno, como les contaba, es un maestro de la construcción que me entregó principalmente valores y me mostró el camino. Me llevó a ese colegio y cuando yo estaba saliendo de ese colegio yo me quería poner a trabajar porque había dejado embarazada a una polola en cuarto medio, pues bueno. Si también yo me mandé tus buenos Tony. Entonces yo quería trabajar y mi papá me dijo, no, tú tenés que ir al agua. Y me fui al agua. ¿No le hiciste tanto caso a los curas entonces? Hasta por ahí nomás. No, porque jamás he sido, bueno, yo creo que también me sirvió esa escuela de ser desordenado y agualpensivo, porque también aprendí a perder el miedo, aprendí a defenderme. Man. Yo todo, por eso digo, siempre de lo malo hay algo bueno, siempre todo pasa por algo y siempre ves rescatando de lo que te pase, que tú en ese momento consideras que es malo, siempre trae algo consigo bueno, siempre. Porque la vida es eso, pues, bueno. Te trae mensajes, te trae propósitos, te trae esa dirección que sí o sí tiene que ser, por alguna razón, es eso. O sea, todo es necesario que ocurra. Ahora, cómo tú lo recibas, cómo lo interpretes, ya es un tema de nuevo de uno. Bueno, pero para seguir con el tema de mi viejo, me fui a la universidad y al año siguiente se abrió construcción civil en la Universidad del Biobío. Me fui para allá. Terminé mi carrera en la Universidad del Biobío en el tiempo que tenía que terminarla y me tomó el director de la escuela de construcción allá, César Palacio, y me llevó a su empresa a hacer práctica y ahí el hermano, que era el gerente, me tomó como su asistente. Entonces tú eras buen estudiante, porque si no, no hubiera pasado eso. Bueno, sí, salí el mejor alumno ese año de la universidad. Entonces tú entraste motivado a la carrera de saber que estabas haciendo algo que te gustaba. Siempre quise estudiar construcción porque estuve siempre vinculado y de alguna forma tenía apego a eso, porque mi abuelo, el papá de mi papá también era maestro, mi bisabuelo también trabajaba en la construcción, entonces el tema de la construcción, de nuevo, Oye, viene por... Y no sentía el compromiso porque en lo personal, a mí me pasó que de la familia era el primer profesional que iba a salir. Entonces sentía un compromiso de que no podía fallarle tampoco a mis papás. Pues. Sí, yo siento que había algo de eso, porque también, mira, años atrás, entrar a la universidad era muy complejo porque eran pocos los cupos. Entrar a la Universidad de Conce en Ingeniería Civil, había que tener, no sé, 700 puntos en ese tiempo para entrar para la prueba de actitud académica. Era difícil. Los cupos eran limitados, habían, no sé, hoy día están los institutos, están las universidades privadas, hay a lo mejor 10 veces más cupos que antes. Y más facilidades para estudiar, porque antes no era así. Y bueno, yo estudié en la universidad con la beca Presidente de la República. Te fuiste becado, entonces fue bueno el rendimiento. Tenía la beca de la universidad. Me transformé en un niño bueno. Un buen alumno. Sí, porque partiste diciendo que en el colegio no eras muy bueno para estudiar. En la escuela básica. En la escuela básica. No, yo era flojete, pues bueno, no, valía cero, era puro jugar, pues bueno, cuando mi papá me tomaba y me llevaba a trabajar, porque yo le ayudé desde muy pequeño a mi papá a trabajar en la construcción, entonces estuve siempre vinculado con la gente de la construcción. Eso mismo me permitió, estando en la enseñanza media, todos los años que yo estuve de vacaciones era trabajar, estuve siempre vinculado con los comedores donde los viejos se vestían, si andáis con un pantalón blanco clarito, tenía los pantalones llenos de pulga, porque o sea, mira, las condiciones higiénicas y de vida de 50 años atrás, absolutamente distintas, y de seguridad. ¿Cuándo nace esta necesidad de emprender o cuándo se te dio el bichito de...? Cuando tuve diferencias con un gerente que era el gerente comercial de la constructora donde yo trabajaba. Yo trabajé 8 años bajo el concepto de ser apatronado y tuve diferencias, que es otro capítulo súper grande con él, y decidí hacer a un lado. Emprender, porque consideré que era el momento. Tenía 33 años, por ahí. 23 años tenías. 33.
33 Sí, años. 33 años cuando me independicé. Y partí, weón, así. ¿Qué Pues hacías nada. antes de retirarte de esa empresa? ¿Cuál era tu cargo dentro de la... ¿Porque Administrador. era una constructora? Administrador, mira, a mí me tocó construir varios colegios, estuve a cargo de construcciones de colegios. Bueno, primero fui asistente del gerente de operaciones, que era Mario Palacio, y luego, ¿qué un chinito? Y luego, después de eso, me mandaron a administrar las mismas horas que yo me había ganado en la licitación, porque me mandaban a hacer licitaciones y yo estudiaba las propuestas, man, y después construí un par de colegios Anda a construir. a construirlo. Y luego me mandaron a Cerro Verde Alto, acá Penco. No. ¿Ah, no? No es Cerro Verde Alto, es Cerro Verde que está aquí en la zona de los Prais, ahí en el de la Vega Monumental, Ya. hacia donde están los Sagrados Corazones. Ya. Ya, en la parte alta se construyó un primer grupo de casas que yo fui a administrar y después me tocó construir todo lo que estaba abajo, cerca de los Sagrados Corazones, Parque La América, Don Cristóbal, toda esa zona de ahí. Tuve como 6 años construyendo ahí. Y era como el administrador general porque habían administradores de prefabricado, era grande el proyecto. Habían encargados de urbanización, después creció el tema, pero yo al principio hacía todo. Es que antes el constructor, como no eran muchos los constructores, podían ver varias obras. Y existía el famoso jefe de obra que era como el patrón de fondo. Entonces cuando yo llego, me dejan estacionado ahí, el jefe de obra no le gustó mucho, porque él dominaba. Entonces tú pasabas a ser como administrador, pero también a mí me gustaba ver todo. Entonces hacía topografía, era jefe de terreno, hacía reprogramaciones, hacía estudio de costo, negociaba con los contratistas chicos que recién estaban apareciendo, veía temas de liquidación, estaba metido en todo. O sea, tú hiciste todo en el proceso de ser empleado. trabajar y ser empleado. Patronado, sí. O sea, te gustó los puestos. Sí, entonces después me resultó simple cuando me independicé. Mi primer proyecto de trabajo independiente fue hacer la sala de exposiciones del mall, cuando recién estaba partiendo el mall. Eso ya siendo emprendedor. Cuando partí. Ya, y una pregunta ahí. ¿Te dio miedo esa salida de estar contratado, de ganar un sueldo, de tener una estabilidad, que eso es frecuente, hacer el cambio a emprender directamente? Hubo un espacio de transición ahí, como de medio año, en donde a mí me llevó a trabajar un señor que tenía una empresa de movimiento de tierra que yo le prestaba asesoría. Me llevó a trabajar como socio de él, pero era de una línea, bueno, sorry que hable, no me gusta hablar mal de la gente, Dale. nunca lo hago porque no es bueno. Como no tengo muchas cosas buenas que hablar de él, no voy a decir nada. Pero era del área de movimiento de tierra que a mí no me permitió, bajo mi aprendizaje, mi tema valórico, seguir con él. Así que duró poco eso y partí solo. Y creé... ¿Y ahí cómo te viste parado en un momento y dijiste, ¿ahora qué hago? Yo creo que uno siempre tiene vacilaciones y cuestionamientos, pero cuando yo creo que uno ha pasado por momentos difíciles desde niño y complicaciones, es como, ¿qué le voy a tener miedo si de hambre no me voy a morir? Primero. Entonces, ¿tenías seguridad de ti mismo en ese momento? ¿Qué te podría pasar, weón? ¿Qué le podría pasar a la gente hoy día cuando dice, weón, puta, da miedo aquí? ¿A qué le tienes miedo, weón? Si la vida, weón, es tan frágil, te puede agarrar una enfermedad, te puede pasar un accidente, te puede pasar cualquier cosa. Cuando entra esa paranoia de los miedos, yo creo que es lo peor que le puede pasar al ser humano. Entonces, cuando tú empiezas a darle más valor a lo que tienes y no a lo que no tienes, yo creo que eso lo minimizas nomás. No estoy diciendo que sea cero, pero tiene que ver con valorar o querer más lo que tienes que lo que no tienes. Y cuando tú tienes oportunidades como la que yo tuve de emprender, dependía de mí nomás. Entonces, era buscar. ¿Y ya estabas casado? ¿Había nacido tu Tenía hijo? 2 cachorras. Tenía a la Vani y a la Romina, mis Ya. 2 hijas mayores. Por eso que la empresa se llama Vanron, por Vani y Romina. Ya, buen dato De ahí. José Van. Y
Y me fue la raja, pues, weón. Yo recuerdo que cuando fui al mall fue producto de que andaban buscando empresas para hacer pega en todo el mall, porque el mall estaba terminado, pero había tiendas que se estaban implementando. Por ejemplo, necesitaban hacer la sala de exposiciones, escenarios, zonas de estacionamiento. Pues, había harta pega. Entonces, las empresas de las que venían a construir el mall estaban como limitadas con las tiendas. Entonces, empezaron a pedir cotizaciones por fuera. Y en una de esas, un colega que trabajó como asistente del gerente de operaciones, que en ese tiempo era Manfred Stock en el mall, Ronald Game, que había trabajado conmigo en la empresa donde yo era empleado, me invitó a participar y me fue bien. Y fue algo muy anecdótico, porque este cabrón me dice: oye, vaya a competir con hueones de Santiago, no se te va a ocurrir cobrar barato porque te van a poner corriente, así que cobra bien. Y yo cobré bien. Si la pega costaba, no sé, un ejemplo, 3 millones, yo cobré el doble. Bueno, yo sabía estudiar propuestas, me manejaba muy bien con eso. Y fui a la presentación y me llaman en la tarde el Manfred Stock, que era el gerente de operaciones del mall, me dice: oye, ¿estás seguro de tu precio? Y como yo había cobrado caro, dije: me pillaron, como van a hacer, cobré muy caro. Entonces yo le dije, Te pillamos, pues, compadre. no podía bajo ningún punto dudar, porque sabía defender mi precio y podía justificarlo de alguna otra forma. Le dije sí. Ya me dijo: pero tenemos un problema. Esto no es una pega para hacerla en 3 semanas, porque el plazo que puse yo era 3 semanas, la necesito en 1 semana. ¿Cuánto vale en 1 semana? Ahí entendiste que se podía subir más el precio. Está ahí más barato. Entonces yo le dije: pucha, lo que me significa un diferencial de mano de obra por trabajar en jornada de noche, pucha, habría que aumentar. Yo creo que el tema de la mano de obra en un 50%. ¿Y cuánto la mano de obra? Normalmente la mano de obra entre un 25 y un 30. Ya 1,5 millones más, listo, 1,5 millones. Yo había cobrado 7,5, 9. Y mi número era 3. Le hice en 1 semana. Por primera vez en mi vida, weón, gané tanto dinero siendo independiente. Y ahí habían pocas En 1 semana. había pocas empresas en Concepción, en la octava región. Yo creo que habían empresas, pero lo que pasa es que estas empresas que venían a hacer tienda eran como aquellas empresas que tienen como una línea ya definida y tienen como... ¿La especialidad? La especialidad como cuando tú haces un Copec que tiene, ¿cachai? Su estándar y tiene toda su línea de identidad de la marca, y te trabajan con empresas ya que llevan su rato en eso. Y eran muy caras, comparadas conmigo eran muy caras. ¿Y cuál fue el principal desafío que tuviste que sortear ahí en hacer ese trabajo? Porque tú no estabas preparado para 1 semana. No, trabajamos de noche. Y no tenía, bueno, ni una carretilla. No tenía nada. No tenía nada. ¿Y cómo lo hiciste? Porque claro, seguramente tampoco no teníais viejo, no teníais... Porque había trabajado en una empresa constructora donde los viejos, weón, tenía una excelente relación con ellos, weón. Entonces sabía a quién llamar. ¿Y te dieron algún anticipo en ese primer trabajo, o fue así como...? No fue de alguna forma las tarjetas de crédito, algo de capital de un amigo que me facilitó ahí para poder pagar. Pero fue 1 semana, o sea, la cuestión se pagó. Yo hice la pega, mandé la factura a la semana, me pagaron y tuve la plata como 15, 20 días sin pagar a los proveedores. Pero que... Y ahí, otra pregunta que me surge, ¿tú tenías iniciado actividades ya? Había, sí, iniciado actividad. ¿Y era tu primera factura? La factura número 1 fue en el mall. Ya, eso fue un hito. Y el otro hito fue... al poco tiempo, eso fue el 94, el 97,
Yo empecé, un día me encuentro con un ex compañero de la universidad, Rodrigo López, que era como el jefe zonal de SICA Chile, acá en la región. Y un día me encuentro con él y me dice, oye José, ¿qué estás haciendo? Ay, era independiente, haciendo peguita, andaba haciendo ampliaciones, garage, cambiando techo de la escuela, pintando colegios, pegas chicas, pero puras propuestas chicas, pero no sé, cada pega siempre te dejaba, al final, bueno, estaba multiplicando mi renta profesional 4 o 5 veces lo que ganaba. Entonces, para mí era fantástico. Si estaba parado una semana, creo que fueron contadas las semanas que estuve con poca pega. Si tuviste un buen ingreso o pudiste multiplicar el ingreso que tenías siendo empleado, ¿no te pasó que te empezaste a ver con mucha plata y ver qué haces con esa plata? Siempre fui haciendo cosas como, por ejemplo, comprando, como les decía, herramientas, equipos que necesitaba. Estaba pagando dividendo una casa, pagué mi casa, terminé de pagar mi casa así como a los 2 años que empecé a estar independiente, pagué mi casa. Eso mismo, mi casa me sirvió para tener líneas de crédito con los bancos, compré otra casa y fui invirtiendo en bienes raíces que me permitía tener más patrimonio y eso mismo me abría más puertas en los bancos, tener garantías. Entonces, pero les quería contar que el año 78, siendo aplicador, ese encuentro que tuve con el Rodrigo López, que era el jefe zonal de SICA, me invitó a unos cursos de aplicadores de SICA. SICA estaba haciendo cursos para que sus productos fueran aplicados por profesionales o gente que conociera de cómo instalarlos, porque tenían muchos reclamos que los productos no les funcionaban, pero era porque el manual de uso, el catálogo no era bien interpretado. Yeah. Entonces, ¿qué hizo SICA? Dijo, mire, ¿saben qué? Nosotros vamos a formar equipos de aplicadores por nosotros y estos aplicadores que aprueben estos cursos, nosotros los vamos a certificar y les vamos a dar garantía 100% de su producto si ustedes lo instalan con un aplicador autorizado. Se lo solucionó el problema SICA y crearon un campo enorme donde a mí, yo fui a hacer ese curso, yo era el único instalador autorizado en la zona sur. Entonces, ¿qué pasó? Que habían paradas de planta en Petro, en Huachipato, en La Papelera y... Era el único. Y iba yo, competía con gente de Santiago, pero yo era más barato, estaba acá, así que SICA fue una de las principales, yo diría, empresas o instituciones que me pasó una llave para abrir muchas puertas, para entrar a muchos lugares. Y esta fue una. Llegué a hacer una reparación de unos pavimentos en Bayona, en San Pedro. No sé si ubican en el sector de Bayona, en San Pedro. No lo ubico. No lo ubican. Está donde está el Colegio Concepción de San Pedro, por ahí, muy cerca, hacia el lado de la laguna. Hacia el lado de la laguna, ya. Entonces tenían unos pavimentos que había que reparar y yo fui y lo que había que hacer era aplicar una soldadura de un producto epóxico, secador 52, y sacar unos testigos. Y la pega, ponle tú, me iba a demorar 4 días. Entonces yo saqué el cálculo de lo que significaba demoler y hacer todo eso en hormigón. Y le cobré lo mismo. Y Norberto Monjes, que era el gerente de zona sur de Furcade, me dice, pero ¿cómo me voy a cobrar eso? Un disparate. Yo le dije, pero la otra alternativa es que lo hagáis de muela y hago con hormigón. No, pues me dijo, si tú sabes que eso se va a demorar, que el testigo que endurezca, que la cuestión, me dijo. Yo le dije, bueno, por eso te vale eso. Yo te doy la diferencia, es que yo te lo hago en un par de días. Estaba contra el tiempo. Entonces me dije, pucha, te estáis pasando de listo. Me dije, te estoy dando una solución a un costo muy similar, pero si tú estás complicado de tiempo, el tiempo es, tú sabes, recurso. Y me dice, ya, pero con una condición. Quiero certificado de la recepción de servicio. Yo le dije, ya, pero es que es una gestión aparte. Me dijo, ya, pero es una con otra. Le dije, ya. Y yo, bueno, como yo
construía todos los conjuntos habitacionales donde yo era empleado y tenía que entregar los pavimentos, la recepción municipal. Conocía a la gente del cerro, así que ya le dije, ya, listo, yo te hago la gestión. Factura y certificado. Pero ¿qué fue eso? Que como tenían hecha la urbanización, tenían que construir las casas. Me invitó, me dijo si yo sabía construir casas. Le dije, bueno, yo he hecho como administrado muchas casas. Me dijo, ¿te interesaría en postular? Yo le dije, obviamente que sí, pero tengo el problema de la boleta de garantía, pues, bueno, porque ¿Cuánto salía una boleta en ese tiempo? eran 78 casas. Imagínate, a ver, era un proyecto, esas casas deben ser hoy día de unos 3.000 UF. Ya. 3.000 UF y eran por 80 casas. Serían 240.000. O sea, eran un tremendo dinero para mí que era de las ligas bajas, bueno, y entonces le dije, no, pues la boleta imposible, me dijo, pero igual cotízame. Pero ¿para qué? Yo creo, ¿para qué me pidió cotización? Para poder regular el precio con los otros contratistas, Claro. que iban a construir 78 casas, estoy hablando de casas de 2.800, 3.000 UF. ¿Y eran todas iguales? Habían dos modelos. Ya. Ahí en Furca. Igual tuviste que ponerle cabeza ahí en... Pero es que era mi pega. Ya no te complicaba eso, No. tú estabas acostumbrado ya. Sí, así que fui. Bueno, esa postulación llevó a Banro a las ligas mayores. Y me mandó a buscar René Furcade y me dijo, oye, tu presupuesto me interesa mucho, me dijo, pero pucha, tú no tenías espaldas para la boleta, la cuestión, para la boleta el anticipo, fui el cumplimiento de contrato. Bueno, y me entrevistó qué es lo que había hecho yo. Entonces rescató de que yo tenía experiencia y podía hacer la pega. Te creyó. Es que él fue el que me dio la oportunidad, como te digo, para pasar a las ligas mayores. Otro granito más. Entonces pasar de facturar, no sé, mensualmente 20 millones, 25 millones, a facturar arriba de 200 millones, era como multiplicar por 10 los ingresos. Entonces, Era tu año. y entonces me dijo, mira, yo lo que puedo hacer, me dijo, es que te puedo mover los estados de pago antes de los 30 días para que cubras tus temas. Entonces mi tema era tener la plata para los anticipos, en la primera estado de pago, Claro. y un contrato que me entregó él para ir en ese tiempo a EBEMA, a Sodima, a que me abrieran las líneas de crédito, a Redimic, ¿Y pasó que eso? me conocían. Y pasó eso. Y la hice. Y te arriesgaste también porque no estaban confiando en ti. Pero riesgo, weón, vuelvo a insistir cuando tú sabes y tienes seguridad y crees en tu weón, qué riesgo, insisto, es lo mismo, ¿no? Weón, si tú tienes que creer en lo que haces, pues. Weón. Ahora, yo estaba haciendo lo mío, estaba haciendo algo que me gustaba primero que todo y que conocía. Entonces, fue mi primer salto. Y de ahí para adelante la historia se llenó de crecimiento, proyectos grandes. Weón. Pero eso fue mi primer proyecto grande. Pero ¿qué crees tú, sabiendo que tú confiabas mucho en ti, que eras capaz? No conocía, no confiaban en mí, es más, No, tú mismo en ti. ya sí. ¿Qué cosas? Porque no trabajabas solo. Y eso los equipos de trabajo tienen que adquirirlo. ¿Qué cosas para ti eran imponderables que tu equipo tenía que aplicar para que a ti te fuera bien y tener el éxito? Más que tu seguridad misma, porque... Sí, es que mira, yo creo que aquí hay un tema que a lo mejor no le he contado, o se los conté a media. Cuando yo trabajé como empleado, en el corto tiempo yo, obviamente como era un alumno destacado y me gustaba mi pega, fui exitoso dentro de la misma empresa porque empecé a construir con sistemas rítmicos. Entonces, por ejemplo, tú veías una casa en el trazado, otra en la excavación, otra en el cimiento, otra en el sobrecimiento, otra en el relleno, en el radier, otro en moldaje de muro, así, y veías toda una secuencia constructiva en donde teníamos una rítmica que funcionaba al callo. O sea, te voy a hablar de don César Palacio, que fue director de la escuela, recibió muchos elogios porque su obra era una de las únicas que cumplía los programas de hormigones que entregaba yo, que era una sábana en ese tiempo, ¿no? Y era una programación rítmica que se cumplía al callo. Entonces, ¿qué hacía yo? A la gente le aseguraba
Perfecto. continuidad, y le decía, mira, bueno, tú tenés que hacer, por ejemplo, si era un ritmo 2, tenés que hacerme 10 unidades de casa, por ejemplo, 10 unidades de techo, 10 unidades de estructura de techumbre, 10 unidades, qué sé yo, de escala, 10 unidades de moldaje, todo repetido. O sea, uno calculaba cuánto se iba a demorar en hacer esa pega en 2 días, porque mi ritmo en ese tiempo, por ejemplo, en la YouTube era 2, ¿ya? Cada 2 días yo terminaba finalmente una casa. Y entonces, eso me aseguraba a la gente tener claridad de lo que tenía que hacer durante el periodo del proyecto. Cada equipo sabía lo que tenía que hacer y tenía asegurado su renta porque trabajaban a trato. Entonces controlaba el costo, plazo y calidad. Entonces fue toda una escuela armada por el tiempo que yo estuve trabajando, en donde esa gente con el tiempo pasó todo a trabajar conmigo, porque esa empresa donde yo trabajé quebró cuando yo me fui. Y el gerente de operaciones de esa empresa, que era Mario Palacio, se vino a trabajar conmigo como empleado. Hace poquito falleció Mario, hace un par de años atrás nomás. Muy amigo, muy querido. Yo nunca tuve problemas con eso, yo tuve problemas con otro personaje que era como el gerente de finanzas y administración, Jorge Peña. ¿Qué errores crees tú que cometiste en estas primeras etapas de Banrum? Yo creo que el mayor desafío de la construcción hoy día es siempre mejorar los procesos productivos, los procesos de calidad. Yo creo que uno de los grandes desafíos que hasta el día de hoy seguimos es lograr la tendencia de un postventa cero. Es muy complejo porque normalmente la rotación de la gente que trabaja en la construcción es muy alta, entonces tú puedes asegurar un equipo base. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo base de gente que nos sigue por mucho tiempo, pero cuando tienes proyectos donde hemos llegado a tener 1.500 trabajadores, o sea, tienes un 10% de dotación base, donde el otro 90% es gente que viene de otras empresas, de otros proyectos. Entonces, controlar o estandarizar la calidad significa involucrarse mucho a las personas dentro de los procesos productivos. Entonces, estandarizar eso, como el tema de la cerveza que te comentaba antes, yo creo que el principal objetivo o propósito en cualquier empresa constructora. La construcción es compleja justamente porque la variable más importante que la mano de obra en muchos casos es volátil. ¿Vale? Entonces, cuando este tema de tener un proyecto, a tener 2, a tener 3, a tener 9 y a tener 10, depende de cada administrador, y cada administrador depende de la gente que tenga a cargo, se transforma en un tema ya no personalizado, es más complejo. Entonces tienes que tener buenos sistemas de control de calidad sobre todo. Entonces yo creo que si yo he cometido errores, tendría que remitirme en mi trabajo, a lo mejor haberle dedicado quizás mucho más tiempo a buscar o crear sistemas que hubieran permitido estandarizar los procesos productivos. Y eso se logra normalmente cuando tú tienes sistemas prefabricados que puedes controlar o estandarizar, tanto de prefabricado como de montaje. Entonces, pero es un tema extenso, que yo creo que es desafío para las nuevas generaciones, para los jóvenes que ya tienen más energía, pero yo me siento muy conforme con lo que hice, al menos en el tiempo que estuve en la constructora, porque yo a todo esto me retiré hace ya 3 años atrás. Me salí de la constructora para dedicarme a esto que le estaba mostrando, o a lo que queda de lo que le estaba mostrando. Esa es la historia. Cuando, si tuvieras que volver atrás, ¿cierto?, al José Luis emprendedor, nuevamente, ¿qué le dirías, qué consejo le darías tanto al José Luis, ¿cierto?, y a los emprendedores también que están resurgiendo? Pucha, yo creo que, mira, a mis 60 años, yo creo que lo más importante sería decirle a cada una de esas personas que disfruten la vida, que sean felices y que traten de conocerse ellos primero antes de hacer cualquier cosa, para que identifiquen si lo que están haciendo o lo que quieren hacer les gusta. Creo que la receta de esto es que cuando uno hace lo que uno ama, lo que uno quiere, lo que a uno le gusta y lo disfruta, es feliz, que es el principal propósito. Y luego viene como consecuencia
el hacer algo con amor significa finalmente que lo vaya a hacer bien. Luego vienen una serie de resultados que pueden ser económicos, o si estás haciendo otro tipo de actividades como ser profesor o pertenecer al área de salud. En cualquier rubro yo creo que cuando tú amas o quieres mucho lo que haces y lo haces con cariño, el resultado siempre va a ser bueno, siempre. Entonces, identificarse uno, conocerse uno, es el primer paso, y luego luchar por aquello que tú quieres, por aquello que tú amas, luchar y creer en eso. Todos los miedos tienden a ser, que son, yo creo que los fantasmas que hoy día nuestra sociedad y las nuevas generaciones tienen, los miedos, las inseguridades. Bueno, cuando uno ha pasado por momentos complejos, difíciles, yo creo que vuelven de nuevo a tender a cero los miedos. Pero ese sería el consejo. Yo siento de que yo debía haber disfrutado quizás más aún lo que viví con todos esos viejos que partieron conmigo. Porque si la pasamos bien, te aseguro que la gente que me conoce a mí, antigua, era muy desordenado. Y creo que me faltó ser más desordenado. Le diría al José Luis de antes y decirle también que le dé más tiempo a sus hijos, porque creo que ahí también tuve el deber. Por darle mucho tiempo a lo que amaba mi trabajo, le quité mucho tiempo a mis hijos. Pero hoy día tengo la oportunidad a mi hija menor de dedicarle eso que les decía delante, tiempo, que hay que cuidar siempre. Y hoy día, ¿en qué estás, José Luis? Porque Hoy... si bien nos contaste, y aquí voy a hacer un poco extenderme, si bien nos contaste ya, fue un paseo muy bonito, digamos, por todo el centro, nos lo dejamos plasmado directamente en esta que va a ser la entrevista. Entonces, ¿qué está José Luis hoy día? Hoy día yo creo que estoy tratando de recuperar mi sueño, de volver esto que está en el suelo, como les contaba, cuando uno se cae, lo que tú tienes que hacer es pararte, si no te podés quedar en el suelo, tienes que pararte, limpiarte y seguir. Y hoy día estamos en eso, hoy día tratando de levantar aquello que la naturaleza, por alguna razón, temporalmente te quitó y que hoy día me está devolviendo nomás. Me está devolviendo la oportunidad de renacer junto con la naturaleza, como les mostraba los árboles renaciendo. Yo creo que voy a la par con ellos, o siento que voy con ellos. Renacer es uno de mi hoy día más que objetivo, propósito. Oye, José Luis, y bueno, ahora con tu centro, ¿cómo lo podríamos llamar esto? ¿Un centro recreacional, centro vacacional, turístico? Algunos le ponen resort. Ya. Puede pasar la pandemia, los incendios de hace poco, Terremoto. También me lo comí. ¿Siempre fue la misma sensación que tuviste después de pasar todas estas cosas? Por ejemplo, te llegó el terremoto y dijiste, puta, me vino esta cuestión. ¿Te sentiste igual después de que te han pasado estas siguientes cosas? ¿Has sentido esa angustia del saber qué hago ahora, sigo o no sigo? Yo creo que todos los seres humanos, cuando nos caemos, nos remecemos, quedamos con heridas, quedamos con dolores, sin duda que es así. Nadie está exento de eso. Yo creo que todos lo sentimos. Ahora, lo que hay que tener a mano es esa claridad, qué es lo que viene después o qué es lo que tengo que hacer. Que yo creo que más que preocuparte o tener miedo de lo que te pasó, uno tiene que preocuparse de lo que va a pasar. Ya el pasado, bueno, es pasado, ya no vaya a poder hacer nada. Yo creo que uno tiene que enfocarse, tienes que poner foco en lo que estás ahora, en que estáis vivo, en que quedaste bien, que tu familia quedó bien, en que estáis para seguir nomás.